Y así, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septenarte. Idea y conducción, Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta. Y este programa lo promociona la corporación Avalon, que da terapia psicológica a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, 702-569-6205, 702-569-6205, dejar mensaje de texto, por favor. Y ahora sí. ¿Qué tal? Pues buenas tardes aquí en Las Vegas. Y pues no podemos empezar el programa sin dar un pésame a todos los católicos y en especial católicos latinoamericanos y en especial católicos argentinos por la pérdida del Papa Francisco. Que fue así, sabíamos que estaba mal, pero no que estaba tan mal. Pero bueno, cada uno sabe cuándo le toca partir, y fue justo para Pascua, domingo de Pascua. Justo en Pascuas. Sí, parecía que, porque estuvo mucho tiempo hospitalizado, internado y salió y fueron sus primeras apariciones públicas. Se pensaba que iba a poder pues empezar a su normalidad y pues no. Ya a los 88 años hasta un resfrío te mata. Sí, y no se diga lo que él tuvo, que lo mantuvo en el hospital, que fue pulmonía y bronquitis, neumonía y bronquitis. Aparte de la artrosis tremenda que tenía de por sí. Sí, pero bueno. Pero independientemente de la fe de cada uno, un gran hombre, ¿no? Un gran humanista, ¿no? Creo yo. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, que descanse en paz. En última instancia, Dios sabe lo bueno y lo malo que hizo y lo tendrá en cuenta. Vamos a saludar a Alexamar Bis Ríos, que nos está viendo. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy tenemos un programa no sobre cine, sino sobre televisión, ¿no? Que es hablar sobre los llamados sitcoms. Que yo no sabía que se llamaban así, me enteré por vos. Hay, es una, les llaman así en Estados Unidos, no sé si en general en los países de habla inglesa, pero tiene su motivo. Les llaman sitcoms porque ya ves que aquí todo no les gusta decir todas las cosas, entonces lo cortan. Sitcom se refiere a situation comedy, comedy, ¿no? Entonces es comedia de situaciones, ¿no? Y pues un cierto tipo específico de programa se le conoce ya actualmente como sitcoms después ya de mucho tiempo, ¿no? Ese es de donde se genera la palabra sitcom, pero en sí el que sean comedias de situaciones sí es algo muy representativo, pero no es lo único. Por supuesto tienen que ser comedia para ser llamados sitcoms, no necesariamente de situaciones, pero a veces la comedia, creo que el ser humano tiene una necesidad muy grande de clasificar y definir para poder entender, ¿no? Entonces le llaman comedia de situaciones cuando yo creo que no hay comedia en la que no se generen situaciones, ¿no? Al haber una historia hay situaciones, ¿no? Y si es una comedia, pues lo más seguro es que esas situaciones sean cómicas, ¿no? Hay comedia de caracteres, que es más basada en la personalidad de los personajes, pero muchas veces la comedia de
de ese personaje desarrollando su personalidad se da a conocer en base a situaciones. Entonces, creo que en ese caso, tanto los géneros como las definiciones se diluyen mucho, ¿no? Pero dejémoslo en comedia de situaciones porque quizás sí sea una de las características principales de este tipo de programas de televisión, ¿no? Que si nos vamos un poco al pasado, no se generaron inicialmente como programas de televisión, sino como programas de radio. Ajá. Mira. Ya ves, antes las familias se reunían alrededor del aparato de radio, ¿no? Y bueno, lo que nosotros más conocemos, o por lo menos lo que yo siento que más nos llegó, son más bien cuestiones similares a las telenovelas ya de después, ¿no? Cuestiones más tiradas al drama, a cosas de ese tipo, ¿no? Pero no tanto la comedia, aunque uno de los, si le podemos llamar, sitcoms más exitosos en la historia de la radio mundial fue en español, y fue el programa cubano La Tremenda Corte. Mira, no sé si llegó allá a Argentina, con Tres Patines. No. En Cuba, yo creo que no hay quien no conozca la Tremenda Corte y Tres Patines, que era el personaje principal. En México, a lo mejor ya casi nadie los conoce, pero cuando yo era niño, todavía se utilizaba mucho la radio, digamos, sobre todo en el carro, ¿no? Lo único que podía uno hacer era prender la radio, porque en un principio no habían ni los cassettes siquiera, que se empezó con los Super 8, que eran unos cassettes enormes, ¿no? Entonces, y bueno, todavía, pues yo me imagino que esto fue a lo largo de Latinoamérica, pues llegó la televisión, pero la televisión era un lujo, fue un lujo durante muchísimos años, ¿no? Entonces mucha gente mi marido me cuenta que en el barrio donde vivía, el único televisor estaba en un centro social, en la unidad básica peronista, y la gente llevaba la silla y miraba el televisor ahí. Ya. Entonces sí, el sitcom viene de programas de radio, y los programas de radio y los primeros sitcoms en televisión de esas características, que fuera comedia muy enfocada a situaciones, fueron de la comunidad negra, ¿no? Mira. Como muchas cosas en este país se generan de la comunidad negra. De hecho, los primeros sitcoms televisivos fueron los únicos programas permitidos, o no permitidos, sino que la televisión prestaba un espacio en horarios horribles que nadie veía para este tipo de comedias de la comunidad negra, ¿no? Eso cambió muy rápido, porque pues empezó todo el movimiento musical, y se empezó la comunidad blanca empezó a tomar cosas que antes solo eran de la comunidad negra, como la música o como esto, ¿no? Y entonces ya se empezaron a generar ya este tipo de comedias en televisión, ya en la televisión, digamos, ya generalizada, ¿no? No solo para una comunidad, ¿no? Y bueno, de esta etapa, pues se desprende quizás el más exitoso sitcom de la historia de la televisión norteamericana, en este caso, que es I Love Lucy. Yo quiero a Lucy. Que la premisa era muy básica. Ella era una mujer con aspiraciones artísticas de diva, ¿no? Y ese era su sueño,
y vivía e involucraba a toda su familia en ese sueño, sobre todo a su marido, que era un músico cubano más sentado en la realidad y en la batalla de ser un músico cubano batallando en el ambiente musical de los 50, pero era muy agradable. Lucille Ball era. Lucille Ball. Ajá, sí, y el esposo cubano era un actor de ascendencia cubana, no recuerdo su nombre, pero fue un hitazo, un exitazo. Creo que tuvo años, ¿no? Duró al aire 6 años con capítulos nuevos, pero después de esos 6 años se repitió muchísimas veces, ¿no? Y quizás todavía se siga sí, yo creo que en algunos canales sí. Sí, sobre todo que ya los canales de televisión ya no es solamente la televisión abierta, ¿no? De hecho ya creo que la televisión abierta es lo menos importante. Es cierto, ¿no? es cierto. Ya ahorita son los canales de stream, ¿no? Los que la llevan más, ¿no? Como Netflix, como, exacto. Amazon Prime, Apple TV, todos estos, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas cosas que aportó a que se hiciera un género, el del sitcom, I Love Lucy, que fueron muy importantes, porque, por ejemplo, estos sitcoms anteriores de la comunidad negra de aquí de Estados Unidos, era como teatro filmado, más bien, y tenían una sola cámara, tenían muy pocos recursos, ¿no? Y la televisión tal y como la conocemos, la televisión, digamos, de estudio, toma todos sus antecedentes de I Love Lucy. Fue la primera serie que tuvo 3 cámaras. ¿No? Mira. Y eso se ha venido haciendo en la televisión a partir de ahí, ¿no? No hay telenovela latinoamericana que no se haya hecho sobre esa base, ¿no? Cuando están en un estudio, 3 cámaras, una al centro, una de este lado y otra de este lado, y un director de cámaras que va switchando y va dando órdenes por micrófono, cámara 3, close up sobre tal, y cámara 2, un paneo sobre todo esto, y así el que va dando las órdenes también va haciendo el switch entre cámara y cámara, ¿no? Y así es como tiene cierto movimiento, ¿no? No aburre tanto, ¿no? Porque el cine no se filma así, el cine tradicionalmente, ahora ya con toda la tecnología esto ha cambiado, pero tradicionalmente era una sola cámara, ¿no? Y si se hacían varias tomas de una sola escena, era con una cámara tradicionalmente, ¿no? Entonces se movía la cámara y se repetía la escena, se movía la cámara para otro lado y se repetía la escena, ¿no? El cine fue así durante muchísimos años, ¿no? Ya después grandes producciones y cosas así, pues sí, ya metían más cámaras, pero lo tradicional durante muchísimos años fue una sola cámara, porque antes las cámaras de cine eran unas bestialidades tremendas. Sí, y igual las de televisión también eran unas cámaras enormes, ¿no? Con un cableado Sí, yo entre el tiempo, que me dediqué a la actuación, sí. Tuve la oportunidad de estar en 3 telenovelas con personajes chiquitititos, ¿no? 2 de ellos ni siquiera... Bueno, de mayor, sí. 2 de ellos ni siquiera tenían diálogos, pero como acompañaban a uno de los personajes principales, pues ahí tenía que estar, ¿no? Y solo en una tuve diálogos y todo eso, pero lo que tú dices, un estudio de televisión es, por ejemplo, de telenovela, ¿no? Que fue lo que a mí me tocó participar. La casa de los Martínez, la sala aquí, y luego el siguiente espacio, el cuarto del joven Martínez, el cuarto de los señores Martínez, y luego atrás el interior de la casa de los Pérez, ¿no? Entonces en un estudio hay varios
escenarios distintos y se va moviendo todo el equipo, pero sí son cables absolutamente por todos lados, ¿no? Y normalmente la producción se hace si ya se tiene todo montado sobre un escenario en específico, pues se saca jugo a todas las escenas que tienen que darse sobre ese escenario en específico. Nos está viendo nuestro querido Tirso Cermeño. Un beso grande, Tirso. ¿Qué tal, Tirso? Bienvenido a platicar un poco de la comedia de situaciones en televisión, del sitcom famoso. Entonces, todo ese armado técnico viene del armado que inició I Love Lucy, ¿no? Ellos fueron los precursores de toda la técnica televisiva para después. También hay una característica que se da en muchos de los sitcoms, sobre todo los de antes, que tenían una audiencia en vivo. Ajá. ¿Te acuerdas de las risas y todo eso? Sí. Ya después ya no se hacía tanto, pero como la gente estaba tan acostumbrada a las risas, en la antigüedad, todavía en los 60s, inventaron una máquina de risas. Es cierto, es cierto. ¿No? Y la utilizaron. No eran grabaciones, sino era una máquina que de alguna forma la prendían y generaba como risas, nada más que podían graduarla para que las risas no sonaran siempre iguales. ¿No? Entonces tenían ahí su máquina, que eran unas máquinas enormes. Estuve viendo fotografías ahora. No pude encontrar un video que me mostrara cómo funcionaba la máquina de risas, pero también fue algo que se utilizó durante mucho tiempo en este tipo de comedias. En los 60s prácticamente Lucy, con los 6 años que estuvo al aire, inició el gran impulso de este tipo de comedias y se empezaron a hacer muchas. La única que realmente marcó un éxito grande fue en los 60s fue I Love Lucy. Por supuesto hay otras, ¿no? Pero no de la trascendencia que tuvo I Love Lucy. Y sobre todo que, bueno, nosotros Septenarte somos un programa en español, entonces la audiencia básicamente es latinoamericana, ¿no? Casi ninguno de esos otros sitcoms de los 60s llegó a ningún país latinoamericano. Entonces nosotros empezamos a ver más sitcoms a partir de los 70s y en los 80s hubieron muchos, ¿no? Por ejemplo, ya entrados en los 70s, no sé si te acuerdas de esta, ¿cómo se llamaba? Hay uno que era el Brady Bunch, que fue muy famoso, pero ¿no te acuerdas de 4 señoras ya mayores? Ay, sí, que actuaba se llamaba Betty White. Sí, que la última que falleció. Exactamente. Sí. Se llamaba Edad Dorada o una cosa sí, así. exactamente, de Golden así, Years, creo, o algo así. Sí. Era una serie maravillosa, ¿no? Porque eran personajes muy bien definidos. Esa es otra característica que encontré del sitcom. Sus personajes son muy bien delineados. Sus personalidades son inequívocas, ¿no? Y siempre que el personaje se mete en una situación, reacciona o acciona como la personalidad del personaje, ¿no? Lira K. Berenice nos está viendo. ¿Qué tal? Bienvenida. Entonces, si los ponen en una situación divertida, son personajes buenísimos. Y esas 4 mujeres eran grandes artistas, ¿no? Las 4. A mí me gustaba mucho Betty White, sobre todo que después hizo muchas otras cosas, que era divertidísima esa. Dice, saludos don Gerardo, dice Lira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias. Y así en los 60. Gracias, saluditos Mónica, un beso.
A mí lo que me gustaba era el show de Dick Van Dyke. De Dick Van Dyke, sí. Otro, y es de la época. A mí no me tocó mucho verlo, ¿no? Me encantaba. Pero por supuesto que Dick Van Dyke era famosísimo. Sigue siendo, con la edad que tiene, ha hecho otros importantes, como por ejemplo donde hace de médico, que es un investigador privado también, que el hijo es policía. Diagnóstico Muerte se llama. También. ¿Y televisión también? Sí. Okay. Pero la preferida de mi hija, Friends. Oh, Friends, sí, claro, ese ya es en los 80s, ahorita llegamos por allá, es de hecho la que utilicé para la portada, publicidad, ¿no? Porque también a mí me gusta mucho Friends. Muy buenas todas. Sí. Esa la vamos a dejar para la segunda mitad del programa. Listo. Porque también quisiera yo hacer una diferencia. En los 60 se hicieron muy buenos programas cómicos, pero que no pueden ser clasificados como sitcom, como los Monsters, como los Locos Adams. No, porque la manera en la que se grababan fue muy distinta. Era más al estilo cine que al estilo televisión. No sabía esa. Y no era siempre dentro de un estudio, ¿no? Tenían muchas partes afuera y no tenían el público. Muchos de los valores de producción eran distintos a los el sitcom, ¿no? Que por ejemplo el show de Dick Van Dyke sí tenía, ese era uno de los shows que siempre tenía público, ¿no? Porque también era como un lujo ir a uno de esos programas, aunque no era necesario que hubiera público para que pudiera ser un sitcom. Por ejemplo, uno de los sitcoms más famosos, y yo creo que el más famoso de los 70s, fue MASH. Ay, MASH. ¿Te acuerdas de MASH? Ajá. ¿No? Sí. ¿No? Yo vi la película y la serie fue a raíz después de la película. Sí, con Alan Alda, maravilloso. Y fue una serie que me encantaba. Que socialmente, y aquí para Estados Unidos fue muy valiosa, porque fue quitarle un poco la intensidad a toda esa época de Corea, de Vietnam, ¿no? De relajar. Si no me equivoco, trabajaba Donald Sutherland también, ¿no? Donald Sutherland, no recuerdo. Al que recuerdo muy bien es a Alan Alda, ¿no? Eso sí me acuerdo. El principal, pero la verdad mentiría si digo que sí o que no sobre Sutherland. Pero fue una serie importantísima. Eran sobre médicos de guerra y era una comedia, ¿no? Las bromas en el Quirós. Sí. Es que yo creo que fueron muy valientes tanto los creadores como los productores, ¿no? Y la cadena televisiva que lo puso al aire, porque era hacer una comedia basada en la guerra de Vietnam, que en ese tiempo todavía empezó como Corea, ¿no? Y ya después se trasladó a Vietnam, pero Vietnam sigue siendo todavía hasta la actualidad una herida abierta en la sociedad, ¿sí? No, todavía no pueden asimilar que la perdieron, ¿no? Una herida, en psicología se llama herida narcisística. Es en el medio del ego. ¡Ay! Sí. Y que no se olvida. Y es inevitable. Y no se las toques porque les arde muy, muy fuerte todavía. Entonces fue como un bálsamo esa serie. Yo creo que por eso fue tan famosa, porque les hizo poder quitarle un poco lo dramático que fue toda esa serie de guerras en ese entonces para Estados Unidos, ¿no? Porque se da también en un momento social muy importante y también muy trascendental, que es la época de los hippies y todo esto, ¿no? Entonces no es difícil saber, ¿no? si el movimiento hippie fue a consecuencia de esto o se dieron los fenómenos al mismo tiempo. Hay muchas versiones que hablan de distintas cosas, pero al final yo creo que es un poco difícil determinar. Yo creo que como todo son muchos los factores que contribuyen a que se den
ciertas cosas, ¿no? Otra, habían algunos sitcoms que estaban medio disfrazados o que eran un poco híbridos. ¿Te acuerdas del Superagente 86? Ay, sí. ¿Cómo no me voy a acordar si me encantaba? Maxwell Smart. La campana del silencio. Ajá, sí. Y el Agente 86 y Claro, la 99. Claro, porque era una tomada de pelo a las películas de James Bond. Exactamente. Y era divertidísima, Claro. ¿no? Y tenía muchas características del sitcom. Los personajes no demasiado complejos, muy bien definidos, y en situaciones inverosímiles, Nos ¿no? está viendo Patricia Alcalde, que nos dice saludos, y nos está viendo Jenny Sandoval. Saludos, saludos, ¿qué tal? Técnicamente también los valores de grabación, porque no es filmación, porque no es filme, es televisión, eran en base a 3 cámaras en el Superagente 86, distinto a los Monsters y a los Adams, ¿no? Entonces se dan algunos híbridos en cuanto a la forma de producir los programas. Nos está viendo Seña María Estrada. Un Seña. beso grande. Cinia, ¿qué tal? Muchos saludos, bienvenida. Gracias por estar acá. Gran poeta, Cinia. Ajá. Bueno, y bueno, también se empiezan a dar en los 70s, bueno, como te decía, híbridos como el Superagente 86, y no fue el único, se dieron algunos otros, pero bueno, como estamos enfocados más al sitcom, ya nos iríamos ya a los 80s, que es donde florece, donde se destapan, y hay una infinidad de sitcoms que muy trascendentales, ¿no? Es imposible nombrarlos a todos, y sobre todo lo que te decía, somos un programa enfocado más a público latinoamericano, claro. Y no todos los sitcoms que fueron súper populares acá Claro, llegaron o fueron allá. populares allá. Tengo un ejemplo clarísimo, uno de los sitcoms más importantes en la historia de la televisión estadounidense es Seinfeld, ¿no? Y ese nunca aprendió en un solo país latinoamericano. Intentó llegar, pero no. Y yo intenté verlo y terminé hasta enojado porque el programa es el Seinfeld. Seinfeld es el personaje principal, pero Seinfeld también es el actor. Ajá. El creador, el productor y el todo, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre me ha parecido Seinfeld una serie hecha completamente para el lucimiento del productor, del actor, Claro. para llenar su ego. Ajá. Y a mí el tipo no me parece chistoso en lo absoluto, ¿no? Los programas no son malos, el resto del elenco es bueno, ¿no? Pero a mí, ya nada más que esté él, a mí siempre me lo echó a perder, ¿no? Pero es una cuestión muy personal, ¿no? Pero el caso es que por alguna razón... Dice Cinia, saludos Gerardo y Mónica. Un besote. Saludos, Cinia. Saludos a Nelson. Otro grande. Otro de los dotados de algo puramente especial. Mexicano. Aquí sí oyó una voz. Nelson Terán. Una voz y un temperamento. Y hay que ir a ver a Nelson en vivo, Ajá. Es una buena experiencia. Volviendo a los sitcoms, pues hay varios que fueron muy grandes y nunca nos llegaron. Claudia Sánchez Salinas nos está viendo. Claudia, ¿qué tal? Y Ciña nos manda corazoncitos y caritas con corazoncitos. Gracias, Ciña. Bueno, para mí Seinfeld es un muy buen ejemplo, pero no es el único, ¿no? Y en los 80s se dieron otros que no eran en Estados Unidos, que es ingleses, que empezaron a entrar, que fueron producidos específicamente para el mercado de Estados Unidos. ¿Te acuerdas de La Niñera? Ay, sí.
Me encanta. Ese es uno de ellos. Creo que fue una iniciativa inglesa, producción inglesa y todo eso, y algunos de los actores son ingleses, el mayordomo, pero se hizo La que aquí en escribió el Estados libreto Unidos. es la protagonista. Es la Fran Drescher, ¿no? Que es La niñera. la niñera y que actualmente es la representante del sindicato de actores. Tiene una posición de mucho poder en la industria, ¿no? De hecho, la última huelga que fue muy ¿Fuerte? importante, ella fue la líder Mirate vos. en eso, ¿no? Entonces alguien tan chistoso en ese programa. A mí me encantaba la niñera, fue un programa que disfruté muchísimo. Pero antes de pasar ya a los más fuertes de todos, La hora de los estrenos. la hora de los estrenos. Y les tengo dos, una que ya se estrenó y otra que está por estrenarse. La que está por estrenarse se llama Until Dawn. Es una película que creo que se va a estrenar la semana entrante, viernes normalmente. Es una película de horror que, si bien en general la premisa sí es un lugar común, que es en medio de la nada, perdido en un bosque, hay un lugar en el que hay actividades malignas, paranormales, y llegan varios jóvenes y sufren las calamidades de ese lugar, ¿no? Una premisa que se ha repetido infinidad de veces en ese tipo de cine. Esta la veo yo interesante en algunos aspectos. Se ve muy bien hecha, se ve muy bien llevada. No me parece que sea una película que se vaya al susto fácil, ¿no? De que está en suspenso y de repente pasa algo y todo el mundo brinca en la sala de cine. Y la premisa ya más aterrizada es que llegan a este lugar donde sí hay entes malignos y sí es la matazón de todos, ¿no? Pero cuando llega el siguiente día, todos están vivos otra vez, ¿no? Entonces, pero no es que repitan el mismo día ni al mismo ser maligno, ¿no? Sino repiten un día distinto, ¿no? Y tienen que ir descubriendo las claves de cómo van a poder sobrevivir eso, ¿no? Pero ven que hay algunos récords de gente que estuvo anteriormente a ellos, porque llegan a ese lugar porque van en busca de la hermana de una de las protagonistas o algo así, y en los récords se encuentran que varias personas pusieron récords de los días, y creo que al día 30, o no recuerdo exactamente qué número, ya se acababan los récords, ¿no? Entonces ellos llegaron a la conclusión de que tenían que encontrar la clave de lo que estaba pasando antes de llegar a ese día, ¿no? Entonces se van dando las situaciones, o sea, imagínate, yo creo que hay una muerte cada 5 minutos, ¿no? Porque es un día y otro y otro y otro y otro, y en todos los días se los escabechan a todos, ¿no? Por lo menos es lo que me pareció en los trailers que vi. A los que les gusta el género, se ve bien, se ve interesante, y parece ser una premisa que se puede explotar bien si bien llevada, ¿no? Entonces yo a los que les gusta ese tipo de cine les diría que fueran con un buen grado de confianza, porque se ve aparte de bien hecha, se ve bien llevada, y la premisa parece interesante y tiene cosas distintas, ¿no? A lo típico de este tipo de películas y de tramas. La siguiente es una película es la que ya se estrenó, que se llama Sinners, Pecadores. Yo creo que es una de las que va a resultar siendo una de las películas más importantes del año, ¿no? Es de un director que ha adquirido mucho reconocimiento. Se me fue ahorita el nombre, pero el actor es Michael B. Jordan.
este actor de raza negra, Ujú. muy bueno, que yo no he conocido una mujer a la que no le guste. Está bueno el hombre. Pero es muy buen actor. Y este director, por ejemplo, ha hecho la película Creed, que es sobre el hijo de Apollo Creed, el personaje de Rocky, ¿no? Y sale Sylvester Stallone en la película. Es el que hizo el fenómeno mundial de Marvel de Black Panther. Ah, ¿no? sí. Ajá. Y también hizo la segunda película de Black Panther, Ajá. que también está muy bien hecha, Ujú. ¿no? Entonces es un director en el que los grandes estudios y los grandes presupuestos confían mucho, ¿no? Y le dieron casi completa libertad en cuanto a presupuesto, y al parecer es una de las películas más grandes que él ha hecho en cuanto a presupuesto, en cuanto a complejidad, en cuanto a pues todos los valores de producción. He oído muy buenas críticas de la película, no la he visto, pero sin duda es una de las películas que Ir a ver. voy a ver. No quiero dar mucho de la trama, Así la gente lo va a ver. sí, pero lo que sí les voy a decir es que el título tiene mucho que ver con la trama, Sinners, pecadores, ¿no? No está hecha en Las Vegas. No, no está pero seguramente muchos de los pecados típicos de Las Vegas Totalmente. se presentan. Lo que pasa, no quiero hablar mucho porque tengo la impresión de que los trailers que vi dan mucho sobre la trama de la película. Entonces no quiero Claro, que la gente lo vaya a ver. pecar de vender demasiada Exacto, trama en esta exacto. recomendación que estoy haciendo, pero sí, yo lo que sí les aseguro es que va a ser una de las películas más importantes estrenadas este año por el director, por el presupuesto, por la producción, por el reparto, por una infinidad de cosas. También ya ves que hay dos músicas, que una la que se puede decir que es la música de fondo, y otro que es el soundtrack de canciones que se utilizan en la película. Parece que el soundtrack está haciendo todo un éxito con la gente joven, ¿no? Mira. Entonces yo le veo muchas cosas que me hacen pensar que va a ser una película que vale mucho la pena ver, ¿no? Y sobre todo también tengo dos, tres críticos o opinólogos de cine, digamos, a los cuales les confío mucho, y me gustó las opiniones que dieron, ¿no? Entonces sí, definitivamente Sinners es una película que voy a ir a ver, ¿no? Patricia Alcalde dice: fabulosa la niñera, aún veo los renuns, no sé qué es. Dice: de acuerdo, nunca me gustó Sinfield. Ajá, sí. Ahora me acordé, sí, el protagonista es muy pesado, güey. Es muy pesado, y yo no puedo evitar sentir que es un tipo absolutamente ególatra, y que todo lo hizo alrededor de él. Pero bueno, te digo, son mis cosas, ¿no? Pero bueno, soy honesto al dar mi opinión aquí. Y ahora me voy a ir sobre una lista de los que están considerados pues por algunas de las entidades que evalúan 10 de los sitcoms más exitosos, o más que exitosos, más influyentes. Ajá. En la historia de los sitcoms de Estados Unidos. No los vi todos, pero a lo mejor algunos de nosotros. Dale. En el número 10 está The Office. La oficina. La serie favorita de mi hija. ¿Sí? Oh, se la ha comprado, mejor dicho, se la había regalado a un novio que tuvo a su primer novio, y cuando se pelearon el otro se las devolvió. Ajá, pues qué bueno. Sí, rotas. ¡Oh, rotas! ¡Oh! Les hizo un agujero. Pues yo es una de las series que no vi mucho, vi algunas cosas, muy buenas. pero de lo que trabaja este actor que hizo la versión en cine de Maxwell Smart, de Superagente 86. Sí, Steve Carell.
a mí Ha hecho muchísimas películas interesantísimas. Muchas cosas. Hay una de él que nunca esa que le mandan a hacer el arca. Sí, es muy bueno. Hay una película de él que me gusta mucho, que nunca me acuerdo del nombre, que la portada viene una pila así de hot cakes, Ay, de pancakes, sí. y que sale así, No, que es de una familia disfuncional, pero es maravillosa esa película. La voy a buscar y a lo mejor hacemos un programa, si no específico sobre la película, a lo mejor sobre Steve Carell, que tiene muchas cosas, ¿no? Pues The Office viene como una de los sitcoms más influyentes en la historia de Estados Unidos. Ahora, hay otro que consideran sitcom por los personajes bien definidos, por las situaciones en las que se encuentran, aunque es animado, y es uno de los más exitosos, que es Los Simpsons. Mira, ¿no? Ajá. Viene aquí en esta lista, y Los Simpsons, o sea, yo creo que hay pocos que tienen la trascendencia, porque Los Simpsons, hasta donde yo tengo entendido, se siguen haciendo. Se siguen haciendo. ¿No? Y han vaticinado cosas que pasan. Sí, entre otras cosas, la muerte en este año del presidente actual aquí. No a todo le atina, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los Simpsons es definitivamente una serie no apta para incautos. Si lo que buscaban, o sea, lo que pensaban que iban a ver era una caricatura así llena de nimiedades, de cosas sin importancia y que era de risa fácil, absolutamente equivocados, ¿no? Utiliza a sus personajes sí en situaciones cómicas, pero también en algunos capítulos le llega a una profundidad y es una crítica social, sobre todo a este país, a Estados Unidos, pero muy fuerte, muy fuerte, y yo creo que eso es parte de la trascendencia que tiene esto. No sé qué tan válido es manejarlo como sitcom, pero bueno. La número 8 que sale aquí es justamente Seinfeld. Resulta que para Estados Unidos, Seinfeld sí es algo de mucha trascendencia. Me encontré en algunos lugares que lo clasifican inclusive como el mejor de todos los tiempos. Yo no encuentro ni cómo ni por qué. Bueno, gustos son gustos, ¿viste? Ajá, sí. Pero bueno, yo a lo que lo atribuyo es que el gusto estadounidense es distinto, ¿no? al gusto latino, ¿no? Latinoamericano, y bueno, nosotros venimos de allá, ¿no? Algunas cosas nos acomodan, algunas otras cosas no. Después viene una de la que sinceramente yo no me acuerdo, se llama One Day at the Time. Esta no recuerdo nada acerca de esta. Vi algunas cosas. Nos está viendo Coco. Coco, bienvenida. Bienvenida, Coco. Se hizo originalmente en 1975, pero se hizo un reboot que le llaman en 2017. Me imagino que es la misma comedia de situaciones, con los mismos personajes y todo, pero ya con un reparto distinto, ¿no? Si empezó en 2017, pues es relativamente nueva, y esa puede ser una de las razones por las que yo no tenga ninguna referencia, porque sí, yo no es un género al que yo le dedique mucho de mi tiempo, ¿no? Los sitcoms, ¿no? Normalmente porque la gran mayoría no les encuentro mucho, ¿no? Y pues como tú decías, es en mucho cuestión de gustos, ¿no? Después hay otra que sí vi algunas cosas, que es Will and Grace. Es de los 90s a los 2000. Sí, es una serie muy exitosa, de la típica que se den en Nueva York, que hay cuestiones de pareja y las amistades que se dan alrededor, pero bueno. ¿Cómo se llamaba esta? Will and Grace. No. Sí la vi.
Sí, la viste, Sí, que la ella es vi, sí, pelirroja, la vi, ¿no? sí. Y que la actriz es muy chistosa, tiene un vis cómico muy bueno. El quinto realmente me sorprende, yo no sabía que tuviera esta trascendencia, es el show de George López, Ah, sí, ¿no? el show de John. Ajá. A mí Eh, particularmente no me gusta el humor de él, a mí, pero sí, a mí tampoco me entra mucho, pero definitivamente en la comunidad latina, México-americana, México-americana, no latina, principalmente, sí, México-americana. México-americana es uno de los baluartes, y yo creo que ellos fueron los que le dieron la trascendencia a esta serie. Esta sí la vi, yo mucho vi varios capítulos, y sí, o sea, estaba bien y todo eso, pero no así como para que estuviera aquí. Él en Will and sí, Grace, dice Coco. ajá, Will and Grace, sí. Ujú. Sí, me declaro no conocer mucho sobre ella. Dice muy LGBT friendly. Ah, Dice. perfecto. Ahí está. Ah, qué bien, pues ya nos dio una característica, ¿no? El show de George López era un sitcom al 100% con público en vivo, con los personajes muy delineados, él, la esposa, los hijos, la suegra que era mi personaje favorito, que era una diabla esa suegra, ¿no? Ese personaje sí me caía bien. Después hay otra que también es reciente y pues no tengo mucha referencia de ella, es del 2016 a 2021, que se llama Insecure. Ah, no tengo gran referencia, los actores tampoco me dicen gran cosa, pero bueno, una de las clasificadas como de las 10 más importantes, ¿no? Y la número 3 es quizás de mis favoritas, y por lo que dijiste ahorita, la favorita de tu hija y quizás tuya también, que es Friends, ¿no? Hemos ido a lugares, a los pump shows, a conseguir la colección de Friends. De Friends. Y la hemos conseguido toda. ¿En DVDs? En DVD. Oh, Sí. okay. Íbamos a ver si conseguíamos Sí, la no, ocasión de mi hija. es que es una serie en la que Aparte pasaron cuanto actores importantes por esa oh, serie. sí, invitados. Brad Pitt a fueron cualquiera. todos. Pues sí, Brad Pitt, por haber ido ahí fue que tuvo la conoció. relación Ajá. con Aniston, ¿no? Pero bueno, creo que el gran éxito de esta serie es la magnífica elaboración que se hicieron de los 6 personajes y el perfecto casting que hicieron de cada uno, Perfecto. ¿no? Porque las situaciones sí son cómicas y todo eso, pero Muy bien elegidos todos. sí, los actores, la química que se dio entre ellos, y también los mismos actores dicen que esa química que se daba entre ellos también se daba con todos los que estaban en el equipo de producción, ¿no? Entonces, es que esas cosas al final se notan, mucho, se nota. ¿no? Y creo que Friends, para personas de nuestra generación y quizás una generación más adelante de la nuestra, creo que habrán pocos que no la pongan entre sus 3 primeras, ¿no? Para mí quizás sea de mi favorita en este género. Pues sí, hay otras que me han gustado algunas cosas, pero sí, así que me gustara tanto, de una manera tan prolongada, y que también creo que los escritores fueron gran base de esto, porque también los personajes fueron evolucionando mucho. Nos está viendo Jenicet Mesa Riesgo. ¿Qué tal? Los personajes que nosotros vimos al principio son muy distintos de los personajes que vimos al final, y toda la serie de relaciones que se dan entre ellos, creo que estuvo muy bien escrita, ¿no? Y todavía hay mucha gente que no les perdona que la hayan acabado cuando la acabaron, ¿no? Todo tiene un fin, ¿no? Sí, pero hay muchas personas que creen que tenía que haber durado más, ¿no? La número 2, otra que no tengo mucha referencia, también por ser más nueva, 2015 al 2020, se llama Schitt's Creek, ¿no?
Tampoco los actores me dicen mucho, pues la nombro aquí. Y la número 1, por la enorme trascendencia, es I Love Lucy. No, ¿no? mira. Sin I Love Lucy no pasa nada de lo que pasó después, y a mí me queda muy muy claro, ¿no? I Love Lucy determinó la forma de hacerse, el formato, el tipo de comedia, el tipo de situaciones, el cómo trabajar los personajes. Y ya para despedir el programa, un dato curioso, ¿no? El sitcom más exitoso mundialmente no es un sitcom norteamericano, es una serie que lleva 50 años ininterrumpidos de estarse exhibiendo. Duró, se grabó durante 7 años nada más, ¿no? Pero esos capítulos que se hicieron durante esos 7 años no han dejado de repetirse y siguen repitiéndose. En base a la repetición de capítulos durante más de 50 años, las 10 estadounidenses más exitosas y que más se hayan repetido no alcanzan entre las 10 el número de repetición de programas que tiene esta otra. Es El Chavo del 8. Mírate vos. El Chavo del 8. Coco dice, adoro I Love Lucy. I Love Lucy, sí. Y aparte muy bien hecha la película. Y muy bien hecha, muy bien elegidos los actores de la película. Sí. Yo, este dato que te estoy dando, lo saqué de... Verónica Moreno, ¿me lo está viendo? Lo saqué de un estudioso de cine y televisión estadounidense, ¿no? Él lo que dice antes porque es un video lo que él hace para explicar lo que fue el Chavo y por qué fue lo que fue. Él dice, yo empecé a investigar que en el mundo que era lo que se había exhibido más veces y fue como llegué yo a esto, ¿no? Y le llamó mucho la atención y hizo un video de investigación de unos 20 minutos que me lo eché, está muy interesante, está en inglés. Se ve que hay algunas cosas que no entiende mucho, pero simplemente entre lo que se exhibió en México y en Brasil, con eso ya tendría para ser el más exitoso. Y ya si se mete a toda Latinoamérica y España, y me imagino que también parte de aquí de Estados Unidos, es el sitcom o programa de televisión de este tipo que más se ha repetido en la historia de la televisión mundial. Bueno, maravilloso el programa de hoy, pero se acabó el tiempo. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Septenarte. Idea y conducción Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Ahí estamos.